Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor Alberto Bárcena. Vamos a presentarle para los que no le conocen, que son los que se nos van incorporando nuevos, cada vez más. El profesor Alberto Bárcena da clases, profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Así es. De Historia Contemporánea, que es ese periodo que transcurre entre el siglo XIX y el siglo XX. Y esto nos viene, ¿cómo se dice? Miel sobre hojuela. Uh-huh. ¿Usted ha comido la miel sobre hojuela? Sí. Ah, yo no. Yo sí. ¿Y qué tal? En Chinchón, concretamente. ¿Y es bueno eso? Buenísima. ¿Ah, sí? Claro, una cosa muy española. Pues por eso se dice lo de miel sobre hojuela. Yo no sabía lo que es. Digo, sí, es muy manchego. Pues mira, viene bien, pues a lo mejor era una cosa malísima y estaba mal empleado. Un postre estupendo. Un postre estupendo. Sí, sí. Que se pone aquí en las caderas ya directamente, ¿no? Sí, no, ahí se queda. O sea, directamente para toda la vida. Es como una mala idea. Bueno, pues coman ustedes miel sobre hojuela. Hay que comerlo. Yo a ver si tengo una oportunidad de estas, lo de miel sobre hojuela, porque hoy vamos a hablar de otra de las mentiras estas de la historia del siglo XX, y es lo de que la Segunda República fue el advenimiento de las libertades, y el fin de la Segunda República, la pérdida de las libertades. ¿Cómo empezó la Segunda República desde un punto de vista religioso, por ejemplo? Empezó con una conspiración, eso es lo primero, que se tapa. Hay una mentira que hay que destapar. No vino democráticamente, ni hubo un referéndum a favor o en contra de la forma de gobierno, no. Hubo una conspiración que se inicia el año 30, en el llamado Pacto de San Sebastián, que van a por la monarquía y, por supuesto, después a por la Iglesia. ¿Y que cómo empiezan los religiosos? Pues al mes de proclamarse la República, que fue el 14 de abril del 31, el 11 de mayo de ese mismo año empieza con la quema de conventos. O sea, de lo que va del 14 de abril... 14 de abril, 16 días de abril. Al 11 de mayo. 16 y 11, 27. ¿No ha pasado ni un mes? No, claro. ¿Ni un mes? Ni un mes. Y estaban ardiendo los conventos de Madrid. Ya empezamos. Y esto recuerda bastante a la matanza de frailes, en el sentido de que aunque no murió nadie milagrosamente, porque ardieron la matanza de frailes de la que hemos hablado en siglo uno de los XIX, programas, donde en una noche mueren 100 frailes en Madrid. Torturados, muchos de ellos, mutilados. Bueno, un espanto. Un espanto. Aquello... decíamos en aquel programa que fue o se produjo ante la pasividad total de las autoridades. Bueno, pues esto de la Segunda República, el 11 de mayo del 31, pasó exactamente igual. ¿Pero qué me dices? Si había un ministro de la Gobernación que era católico. Sí, de eso blasonaba. El Interior. El ministro del Interior. El responsable de que no ocurrieran los incendios. Entonces el ministro Gobernación. Pero bueno, era ese ministerio. ¿Y qué tiene ese ministerio que van todos los católicos... Bueno, lo que les gusta es muy importante ese ministerio. ¿Ah, sí? Hombre, los comunistas cuando crean el telón de acero... Sí, pero pone siempre un católico. Sí, bueno, para que dé tranquilidad, ¿no? Y parezca que controla la calle precisamente un católico, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Cómo se llamaba él? Miguel Maura. Miguel Maura. No confundir con su padre, porque a veces pasa. Antonio Maura, el jefe del Partido Conservador, era el padre de este otro personaje. De don Miguel. Que era uno de los padres del Pacto de San Sebastián, es decir, de la conspiración contra la monarquía. Y don Miguel ve las columnas de humo de los conventos. Y se disgusta mucho. Muchísimo. Es más, se disgusta tanto que lo cuenta él. Es que a los católicos que gobiernan, las cosas que hace su gobierno les da una pena. Pero siguen en la silla. Pero ahí se quedó. No les escuecen las nalgas. No. Hay que ver. Salió de la sala del Consejo, pero sigue en presidencia de gobierno. Ahí está. Y le vienen a buscar. Pero hombre, Miguel, no te pongas así. No te pongas. No, yo estoy muy enfadado. No seas radical. Sí. Tú no tolerante. Pasa nada. ¿Qué había pasado también? Es verdad que en ese Consejo de Ministros él dice que dijo que había que sacar la fuerza a la calle porque estaban ardiendo los conventos. Sí. Por cierto. ¿Pero la sacó? No, para nada. No, ya disgustado sobremanera, se acabó yendo a su casa. Os vais a enterar. ¿Cómo es su casa. ¿Cómo es aquello del colegio? Sujetármelo que me lo como. Que lo mato, sí. Me vas a matar si no hay que ni sujetarte, si no vas a ir. De puro disgustado se fue a casa, a la suya. Y allí repite. Primero sale de la sala del Consejo, porque no saca cabreo que no te... Indignado, furioso, pero sigue por ahí dando vueltas por el ministerio. Y ya por fin un rato después dice, yo me voy a casa, que esto no se arregla, con lo cual me voy. Y su mujer le diría, calzonazos, ¿no? Lo mínimo, ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces Mientras aquí? Seguían ardiendo los conventos y las iglesias de Madrid.
que hay fotos de ese día tremendas en que se ve a la gente del barrio llevándose a las monjas inválidas, a las monjas mayores que no podían... O sea, si pero no las saca la gente... Pero el ministro de la Gobernación Católica... Estaba muy furioso. Estaba muy furioso, muy indignado. Muy indignado. Azaña, que era uno de los pilares del nuevo régimen, había dicho que si se acababa la fuerza, él presentaba su dimisión. O sea, que ardieran los conventos. Y además lo dice, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Hipócrita. Como si alguna vida de republicano estuviese en juego en ese día. Si son las de los frailes que les van a chicharrar. Los jesuitas corriendo por el tejado de la calle de la Flor para que no los quemaran vivos. De milagro, no murió ninguno. Y lo demás con las monjas. Y don Miguel Maura, muy enfadado. Tan enfadado que estaba en casa. Fíjese. Hasta ahí llegó la cosa. A las 4 de la tarde, como aquello iba más y a más, el gobierno declara el estado de guerra en Madrid. Bueno. Y ya ahí, pero ahí ya no estaba ni Miguel Maura ni nada. Ya se había acabado el incendio. Estaba en su casa. Ya no había nada que arreglar. Se había acabado el humo. Ya había. Y al día siguiente llega la noticia a Málaga, por la prensa, y deciden hacer lo mismo. ¿Y quién se pone a la cabeza? El gobernador civil que había llegado en el tren de la tarde anterior de Madrid. Recién nombrado, claro, por la República. Sí. Un señor Jaén, que se pone a la cabeza de los incendiarios. ¿Cómo? Sí. Que iba quemando conventos. O sea, el bombero pirómano. Sí. O sea, que el bombero, vamos a ver si yo me explico, que tiene que ir con la manguera, lo que coge es que le echa una tea encendida al edificio para que se acabe de chamuscar. Fue así. Vienen a decirle que si pueden quemar. Un lince. Un lince. El Miguel Maura, porque el Miguel era el que elegía. Era su jefe directo. Eran los gobernadores. Un lince. Claro, ¿qué hace él en sus memorias? Un calzonazo no fue y un culpa. lince. El señor Jaén fue una imposición de Lerroux. Pero tú te dejas. O de Azaña. Pero él se deja. Él se deja. Se deja porque tienen que hacer mucho bien. Claro. Los católicos en el gobierno, los católicos en los gobiernos anticristianos se quedan, no les escuece las nalgas, porque es que van a hacer mucho bien. Bueno, luego es él también quien decide que hay que echar de España, la tercera vez ya, a la Compañía de Jesús. Y se calla. No, lo dice él, lo cuenta. Él metió esa cláusula en la Constitución del 31 porque dijo que así salvaba a las demás órdenes. Expulsando a la Compañía de Jesús, a los que odiaba con toda el alma. Y entonces dice, pero no lo hago por expulsarles a No ellos. Es por ellos. Es por el bien de la Iglesia. Es por la Iglesia. Por la Iglesia había echado de España a 2 obispos esa primavera misma de los incendios. Al de Vitoria primero y al primado de Toledo. Al cardenal de Toledo lo había echado también. Lo había puesto en la frontera. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estudias estas cosas, muchas veces dice, oiga, si no, el problema no es que los malos hagan cosas, sino que los buenos no hagamos nada. O en este caso, hagamos el mismo juego que los malos. Bueno, pues eso es no hacer nada. A la frontera los obispos. Pues claro, dice, oiga, eso es para pegar un puñetazo en la mesa y decir, ¿cómo? ¿Que ustedes mantienen esto? Ni un minuto, hombre. Ni un minuto en este gobierno. Tengo que ir. Me voy. Que no me dejan usted sacar la fuerza para proteger la vida de los madrileños porque son religiosos. Lo siento, cuenten. El que dimite soy yo. El que dimite soy yo. Pues no. No. Luego, cuando ya se aprueba pues ese es el régimen de libertades. Ese es el régimen de libertades, que tiene en medio una revolución como la del 34, en Asturias. Toma, pero eso... Donde ya empiezan a matar curas y frailes bueno, y todo por lo cierto, que pillan. Que desde un punto de vista democrático fue un golpe de Estado, pero en toda regla. Del Partido Socialista Obrero Cuéntelo, Español. Porque... ¿De quién? Del Partido Socialista Obrero, la ejecutiva del Partido Socialista. No, pues, no me lo creo, que no me lo creo. No lo discuten ni ellos. 100 años de honradez. Sí, pero habían ido en la misma coalición. A ver, pero cuenta a ver qué pasó. A ver, venga. El 34. 34. 2 señores que habían sido ministros de la República, Indalecio Prieto, socialista. Largo Caballero, que también lo había sido, ministro... el Lenin español. El Lenin español, que llamaba a la revolución violentamente. Le llamaban los suyos. Sí, claro. O sea, y él lo asumía. Él era bolchevique. Pero estaba orgullosísimo. Vamos, en el 7º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética... No eran los fachas los que le insultaban llamándole... No. Él tiene una frase buenísima que dice, en un discurso en la campaña de las elecciones para el Frente Popular: antes de la República nuestra obligación era traerla. Ahora es hacer la revolución. Claro. Y cuando hablo de revolución violenta. Lo dice así de claro. Bueno. Pero es que ya antes, en el 34, había montado la revolución que aspiraba a ser nacional y que solamente arraigó en Asturias. De casta le viene al galgo, ya que cuenta usted eso.
Largo Caballero tenía un hijo que era un sinvergüenza, pero era un sinvergüenza porque lo decía el propio Largo Caballero, hasta el punto que fue a un empresario que estaba construyendo los nuevos ministerios en ese momento y le exigió que le metiera en nómina aunque no le exigiera ir a trabajar. Este empresario se llamaba Félix Huarte, que después fue un gran constructor, y este era de Pamplona y había traído de Pamplona a un amiguete suyo que se llamaba Sofronio Borda, que el nombre se las trae, lo de Sofronio, a que no lo había oído usted nunca, eso. Bueno, pues Sofronio Borda era el encargado, pues corrían juntos en San Fermín y estas cosas, y dice, oye, mira, a mí me han dado una obra importante, él era carpintero, tú me vas y me haces el maderamen allí y tal, ¿no? Y le asignaron al hijo de Largo Caballero que fuera por la oficina de Sofronio Borda. Y al pobre Sofronio un día le dijo, ahora que dice en la revolución, dice, está a punto de estallar la revolución, se ve que se lo había oído a su padre, dice, en el que hemos de cortarle la cabeza a todos los empresarios. Y entonces se lo dijo con una cosa que el pobre Sofronio dijo. Una convicción. Oiga, y a mí dice, a usted también, porque tiene un pinche a su servicio. Y todo el que tiene un pinche ya es empresario. Y el pobre Sofronio, con lo cual el niño ya, claro que le había oído a su papá que... Esa era la escuela que tenía en casa, claro. Revolución sangrienta. Bueno, pues al papá le han levantado una estatua ahí donde colocó al niño con sueldo y sin a los trabajo. Dos. A Indalecio y a Están los dos juntos frente a los nuevos ministerios. Pero que Largo Caballero, que había colocado ahí en la constructora a su hijo. Oiga, además, un régimen de libertades. Estas fueron. Pero ¿qué me dice usted de un régimen donde dos ministros que acababan de serlo del gobierno, montan una revolución contra el régimen nuevo? Cuente la del 34, porque es que si no... Pues esto fue así. Es una revolución organizada de principio a fin por el Partido Socialista, la ejecutiva del PSOE y concretamente dos personas a destacar, estos dos exministros, el que había sido de Hacienda, Indalecio, y el de Trabajo, que era Largo Caballero. Indalecio se ocupa de la financiación. Manda las armas en un vapor, el Turquesa, que recorre toda la península ibérica para llevar las armas a los revolucionarios de Asturias. Iba a Vizcaya, pero como allí fracasó la revolución en unos días nada más, pues dice, no, a Vizcaya no, vamos a desembarcar las armas en Asturias. Eso el exministro de Hacienda, mandando armas a los revolucionarios. Ya. Y Largo Caballero es el que organiza toda la red a través de la UGT, que montó él prácticamente, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, con la que colaboró Largo Caballero, que fue consejero de Estado con don Miguel Primo de Rivera. Bueno. Y aprovechó para montar esa red. Lo de la memoria histórica tiene muy mala idea. Es muy bueno esto. Porque le saca usted cada cosa a la memoria histórica. Muy bueno todo ello. Bueno, y luego en Asturias, ¿quiénes son los dirigentes? Pues Ramón González Peña, diputado del PSOE, también por Asturias, al que se llamó el caudillo de la Revolución de Asturias, el caudillo de Asturias. ¿Y qué hicieron estos angelitos? Pues... ¿a qué se dedicaban? Se dedicaron a tomar los cuarteles de la Guardia Civil de toda la cuenca minera, desde Pajares hasta Gijón. ¿No les gustaba el resultado de las urnas? No, claro. Y además lo hicieron precisamente porque en las elecciones anteriores había ganado las elecciones la CEDA. Claro. El partido de la derecha católica. Y entonces fue la aceptación democrática de los resultados electorales. Y estaba previsto, la revolución estaba preparada por si acaso ganaba la CEDA, como ocurrió. Oiga, que hemos dicho que la Segunda República fue un régimen de libertades. Pues ahí lo tiene usted. Está quedando la cosa... Esto hicieron con la democracia, porque eso era el resultado de unas elecciones democráticas. Ya, pues menuda mentira. Que por cierto, el presidente Alcalá Zamora ya le dijo al jefe del partido que había ganado las elecciones, a Gil Robles, que debe entrar en el gobierno nada de nada. Claro, para eso ha ganado. Para eso ha ganado. Para no entrar en el gobierno. Y encima montan una revolución a nivel de toda España, porque es que ha ganado la derecha, hay que pararlos. Aunque no gobiernan, pero las han ganado. Bueno, eso fue la revolución del 34. Bueno, que acabó en una guerra civil. Bueno, y ya en el 34 hay persecución religiosa también. Claro. Bueno, se continúa. ¿Cómo que hay? Se continúa porque lo de las... Mire, yo hice una publicación hace un año precisamente sobre este tema, la Iglesia en la Segunda República, y yo mismo, que mire que lo he estudiado, estaba asombrado. No pasa un solo día sin que en algún punto de España, desde el 31 ya,
no haya algún acto de violencia contra la Iglesia. Personas ¿Y a o qué bienes. se refiere usted a un hecho violento? Pues mire, destrozar cruceros. Por ejemplo. Por ejemplo, pues eso, tenemos la relación de cruceros que se iban destruyendo en los pueblos de toda España, en Galicia especialmente. Quemar iglesias. Bueno. O asaltarlas. Profanar el Santísimo, que eso también se llevó a cabo. Atacar a los sacerdotes en la calle. Atacar a los fieles cuando entraban en misa. Eso pasaba en el propio Madrid. Tengo alguna anécdota muy buena sobre esto, ¿no? Cuéntela. Ataques. No sé si se puede repetir, aunque bueno, sí, se ha emitido por televisión. Pero esto es una anécdota de una serie de televisión que hicimos en el CEU, que fue increíblemente buena, por cierto, no es por nada, sí. Que era como esto, mentiras al descubierto, ¿no? Sí. Destapando lo que había sido la Segunda República y la Guerra Civil. Bueno, pues en esa serie contaba un testigo presencial, que por cierto era el suegro de don Alfonso Bullón, el profesor Bullón de Mendoza, Guzmán Lacalle, un señor que vivió aquello. Sí, o sea, que contaba lo que él vivió. Lo que él vivió. Y contaba cómo en la parroquia de los Dolores, en la calle de San Bernardo, cerca de donde él vivía. Eso está en el centro de Madrid. Al lado de la glorieta de San Bernardo. Tenemos espectadores en lo ancho mundo. En el pleno centro de Madrid. Usted habla de San Bernardo como ya, tal. Sí, tiene usted razón. En pleno centro. ¿El pleno centro de Madrid? Pues iban grupos de chicos jóvenes, de Acción Católica y tal, a defender a las señoras que iban a misa porque eran atacadas cuando entraban. Qué valientes estos tíos. Las tiraban piedras, las insultaban, y bueno, pues para que pudieran entrar y salir de la iglesia iban chicos jóvenes allí. Entre otros este señor, que entonces era un adolescente, vamos. Y contaba con mucha gracia, porque hay que conocerle. Ya, pero si era un régimen de libertad, es lo de la Segunda República. Si usted quería ir a misa, mucho cuidado. Con patrullas... Y si era una señora mayor, más cuidado todavía, porque a esas las daban bien. Y a las monjas que se vestían de calle para salir a votar también las daban, por cierto. El caso es que lo que contaba este señor es que un día entraba una señora mayor con una muleta bastante coja en la iglesia. Y uno de aquellos golfillos que estaban insultando a las que entraban, le dice, literal, yo repito lo que dijo este señor. La historia es la historia. ¿Va a soltar una palabrota usted? Sí. Suéltela, hombre, bueno, qué desagusto. Anda, tía P, lo dejamos ahí, porque aquí esto es una cadena muy seria, ¿no? Tía P, vete a lamer el culo Pepa. A los curas, tía Pepa. Tía Pepa. Ya sabes tía lo que Pepa, pero después de la P no va una E. No. Va una U. A ver si con eso Dios te devuelve la pata. Eso a la señora mayor, cuya gran provocación era entrar en misa. Ese era el ambiente que se vivía en los años 30 en Madrid, en pleno centro de Madrid, no en un barrio extremo. Ya, bueno, pues muy ilustrativa la... Era una buena anécdota, sí. Era una buena anécdota. Pero vamos, que refleja lo que yo digo cuando tuve que recopilar los... Bueno, había una multa por tocar las campanas. ¿Había una multa por tocar las campanas? Sí, señor. Y luego ya se estableció, porque una tarifa, los ayuntamientos comprendieron que aquello estaba muy bien, porque era una fuente de ingresos muy buena. ¿Que el cura toca 2 veces al día? Multa. Multa. ¿Que toca 3? Multa. Y además la multa, bueno, podemos llegar a un arreglo con el párroco, ¿no? Pero si además la gente no tenía relojes, hombre. Pues la campana. Claro, pero si tocaba, y además tocaban 3 veces para ir avisando, y dice, oye, la primera hay que lavarse la cara para ir a misa, la segunda, y la tercera ya va a empezar. Es que la gente, claro, ahora todo el mundo tiene relojes y... Me he encontrado con manifestaciones para impedir el enterramiento de difuntos en lugares sagrados, que eso también me impresionó bastante. ¿Cómo? Pues hubo una señora que no se pudo enterrar en varios días porque se manifestaban a las puertas. No le dejaban entrar en el cementerio. No. Pero si es que estos chicos son de una tolerancia. Decían que había que desacralizar los cementerios, era una de las exigencias que presentaban ellos, y luego ya, ¿para qué vamos a hablar de incendios de iglesias? Bueno, el relato es apocalíptico, ¿eh? Bueno, y asesinatos. Y asesinatos, por supuesto. En el año 34. ¿no? Bueno, en el 34 en Asturias, concretamente, mataron hasta los seminaristas del seminario de Oviedo, que eran chicos adolescentes también, muchos de ellos, ¿eh? O sea, no había empezado la guerra civil. No, 2 años porque, antes. Claro, yo he oído, he visto escrito por algún... dice, bueno, es que mire usted, es que la persecución de la guerra civil, lo que llaman persecución religiosa, la provocó Franco. Claro, es que se puso... O sea, que antes de la guerra civil ya... En Trubia, concretamente. Trubia que está... En la cuenca minera. La cuenca minera. En Turón. En Turón mataron órdenes enteras. Mártires de Turón. Hay todo un grupo de mártires de la guerra civil, eran religiosos. Sí.
pasionistas, hermanos de la doctrina cristiana. Los curas párrocos, vamos, donde los pillaron los mataron también. Algunos lo enterraron vivo. En el 34. En el 34, todo esto. O sea, y a los seminaristas de Oviedo en el 34 también, ¿eh? No esperaron al 36. No. O sea, la revolución que organizó el Partido Socialista entonces... Claro, el Lenin español... Claro, pues veía muy lógico que había que eliminar al clero, ¿no? Porque además el PSOE, que entonces es marxista... Claro. La principal objetivo del marxismo no es la justicia social, que... cuentos, esos son cuentos chinos. El principal objetivo del marxismo es decirle al hombre que el hombre es para el hombre el ser supremo, que no es Dios. Y que la religión es el opio del pueblo. Y que esto es. Con lo cual sus ministros están sobrando todos y se les puede eliminar. Todo. Y es lo que pasó ya en el 34, es un ensayo de la guerra civil. Claro. Que acaba con una persecución religiosa que en media España, solo en media España, eliminan a 7.000 sacerdotes y religiosos y religiosas. Inclusive, en la guerra civil. En la guerra civil. Claro, han hecho lo que se llama en fútbol los ejercicios de calentamiento, que no de pre... Cuando hablas con los del fútbol, dicen, no, precalentamiento, no, calentamiento. Calientan en la banda, y cuando salen al campo, como fieras... Están entrenados ya. Están entrenados, ya están con los músculos... Esto empezó en el 34. Y fue a más. En el 36 vino el gran baño de sangre de la Iglesia española. Pues fíjese, la gente que te dice que es que la República fue un estado de libertades y que todo el follón empezó porque Franco se sublevó, los sublevados, le llaman. O sea que en el 34 empezaron, en el 31 quemando conventos. Ya no pararon, ¿eh? Dice usted que después no ha habido día que usted no haya recogido... En algún punto de España, uno o más hechos violentos. Contra la Iglesia, bienes contra o personas. La Iglesia, eso es. En el 34... La Revolución. La Revolución. Donde hay mártires, o sea, no solo ya no se conforman con quemar la parroquia... Iglesias, no, que también las queman, pero matan a los religiosos, a los sacerdotes, a los párrocos, pero en toda la cuenca, ¿eh? Y hasta Oviedo. Bien. Y claro, llega el 36... Y seguimos. Porque además, en el 36, de los 7.000, ¿esos eran daños colaterales? ¿Que hubo 3.000 en un bando y 3.000 en otro? ¿O los 7.000 son en la retaguardia republicana. Claro. O sea que... Y era media España, que de haber sido entera, en vez de 7.000 hablaríamos del doble, por lógica. Bueno, es que pero 7.000 es una cifra pavorosa, ¿eh? Pues eso significa, según los datos, 1 de cada 7 religiosos. O sea, peor que diezmarlos. O sea, más que diezmarlos. Eso que hacían los romanos de diezmar el ejército vencido, eso era una broma. Y luego la destrucción sistemática del patrimonio de la Iglesia. Las iglesias, por muy monumentales que fuesen, bueno, fueron arrasadas. Sí. Eso ya aparte. Yo me he encontrado algún caso verdaderamente increíble. Medio minuto para contar medio caso increíble y le despido. Bueno, pues lo de la detención de las imágenes que eran llevadas a la cárcel. ¿Cómo? Las imágenes religiosas. ¿Qué me dice? Encerradas en calabozos. Hay fotografías buenísimas. Hay que ser... O sea, detenían al Sagrado Corazón. Sí. Tú, detenido por facha. O a San Miguel Arcángel. Truño. A la cárcel. San Miguel Arcángel, por belicista. ¿Qué es esto de organizarle la guerra al demonio? Contra el pobre demonio. Claro. Aquí el pacifismo es lo que mola, hombre. Tú montando guerras celestiales. ¡Hala! Al trullo. Y bueno, pues sacerdotes, las monjas de clausura. Además de sectarios, no voy a decir la palabra porque hay niños, pero empieza por G. Tontos, pero empieza por G, tontos con G. Porque lo de tener al Sagrado Corazón de Jesús y a San Miguel Arcángel ya... Bueno, que dinamitaron el monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles y luego lo volaron. Unos valientes. Profesor, encantado. Queda usted autorizado para más. Vuelva usted. Volveré. Vuelva usted porque nos vamos a poner a trabajar para poder ofrecer muchos más programas. Nuevas ediciones de este programa que se llama Marcando el Norte.